O sea, en base al punto Q. Bien, sí. Por eso la idea es con R1 y R2 tienes que lograr esto, los 2 miliamperes. ¿Bien? Sí, 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 sí. Este es uno de los que está resuelto, está el video, pero lo revisamos. O sea, en general, eso, con R1, R2 y R, vos Sí, podés definir el ICQ. Son, o sea, como que tenés demasiado grado de libertad, tenés infinitas soluciones. En general, el problema te va a dar, o en los de la guía, el sí, RE. O sea, RE, o te dicen que esta tensión es el 10% de BS, o de alguna manera te lo van a estar dando. En este caso, te lo dan directamente el valor, 1,5K. claro. Bien, entonces, teniendo el valor de RE, falta elegir R1 y R2. Todavía tenemos infinitas soluciones para lograr los 2 mA. Vamos a elegir una que cumpla con el criterio de estabilidad. Entonces, ahí es que hay dos opciones. Una opción que es que R2 sea directamente RE por 1 más beta dividido 10, que en este caso sería alrededor de 15K. O sea, ese valor, multiplicar por 1 más beta y dividir por 10 para hacerlo mucho más chico. En este caso ese valor sería 15K. ¿Está Claro. bien? Sí, sí. Por estabilidad, sí. Por estabilidad vos necesitas que la resistencia de Thevenin sea a lo sumo 15K y una opción es que R2 sea 15K. Entonces, si elegís que R2 sea 15K, es un método de solución. Yo el que explico en general como primero o básico es el otro. Es decir, yo necesito que la resistencia de Thevenin sea de 15K. ¿Bien? Sí. Yo, cuando reemplace esto por mi equivalente de Thevenin, entonces esto no está más y esto no está más y dejamos solamente el equivalente de Thevenin, que tiene una Sí. resistencia de Thevenin, que yo ahora ya elegí que sea de 15K, y una tensión de Thevenin. ¿Cuánto tiene que ser la tensión de Thevenin? Esa la tenemos que calcular. Va a ser RE por ICQ, en este caso un ICQ es K5. gasto, claro. Eso sería 2 mA por 1,5K, 3 voltios, acá hay 3 voltios. Más 0,7, acá hay 3,7 voltios. Más la resistencia de Thevenin que la C por IBQ, que la C Ah, porque que es IBQ lo puedo 2, calcular. Ah, 2 mA dividido beta. En este caso hago todo eso y me da 0,3 voltios y me dice que entonces la B de Thevenin tiene que ser de 4 voltios. claro, Necesito que acá haya 4 para que vayan Ah, 20 claro, cuando yo haga microamperes. el lazo y llegue al ground me tiene que dar cero. Ahí va. ¿Está bien? Entonces, si Sí, yo sí, ya sé sí. que la B de Thevenin tiene que ser 4 para lograr los 2 mA y la R de Thevenin tiene que ser 15K 15K. para lograr la estabilidad, esto yo sé que es PS por R2, R1 más R2, y esto yo sé que es R1 por R2 dividido R1 más R2. Ahora ya está definido el sistema, ya ahora no tengo libertad de nada. Hay una única solución que logra estas dos cosas. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá despejo. Lo más fácil es dividir esto y esto, y te da, se cancela todo y te queda R2. Claro, me Bueno, queda directamente R2, sí. R1, perdón, sí. Se cancela el R1. resto. No importa. O sea, vos ahí, cuando yo te estudio ecuación con dos incógnitas, elegí el método que más te guste, despejá una y reemplazan la otra. Pero ya, una vez que llegaste al sistema de ecuaciones, ya tenés definido tu R1 y tu R2. Cuando lo resolvés, R1, 40K, R2, 20K. Estoy imaginando. O sea, vos cuando terminás Sí, de sí, resolver, sí. te dieron. Entonces, puedes verificar. Hacer el paralelo, cuando hagas el paralelo te tiene que dar 15. Hacer el divisor resistivo, cuando hagas el divisor resistivo te tiene que dar 4 voltios. Bien. Si se da, es que calculaste bien y tenés un juego de valores que va a solucionar y va a lograr los 2 mA de corriente de colector.
¿Está bien? Sí, 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 hasta ahí sí. Eso sería utilizando el criterio de estabilidad. Sí. Si te dan, por eso. Y si no hay, hay un montón de formatos de este ejercicio, te pueden dar, R2 te lo dan, te dicen, R2 ya es 10K. Claro, a mí me Vos había calculás tocado uno R1. en la evaluación semanal, en la que me daban me daban sí, R2, y me pedían calcular R1. Y ahí me mató. Y te dan R también. Claro, claro, me daban como dato RE, R2 y me pedían R1. Fíjate, vos tenés que analizar qué información tenés y qué podés ir deduciendo. Ponele que sea en este ejercicio. También necesitas 2 miliamperes, te dan esto. Entonces vos sabés que la tensión acá es 3 voltios, la tensión acá es 3,7 voltios. Sabés que la corriente acá es 20 microamperes, el 2 dividido beta. Sí, Si acá hay 3,7 voltios, vos podés calcular cuánto es la corriente que se va para allá. 3,7 dividido 10K. ¿Está bien? O sea, claro. 370 microamperes. Entonces, sí, sí, sí. Entonces la corriente que entra por acá, fíjate que de acá se van 370 para acá y 20 para acá. Entonces por acá tienen que entrar la suma, 390 microamperes. La corriente sí o sí tiene que, en los nodos, sumar cero. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces fíjate que de R1 vos tenés la corriente que lo atraviesa y tenés la tensión a sus bornes. Porque si acá hay 3,7 y acá hay 15, ponele, o Hacer 15 15 menos menos. 3,7, Claro. claro, te Y ahí queda obtengo el voltaje en R1, en R2. No, en R1, sí. en R1. Entonces teniendo la tensión en R1 y la corriente en R1, Ya dividís calculo directamente R1. Está, y calculás R1. Es que genial. es bastante directo si vos podés ir reconstruyendo con qué dato deducís cuál, es una escalerita y sale. Fíjate, en este caso no tuvimos que ni ecuaciones, nada. Multiplicar, dividir y ya tenés el valor. Exactamente. Sí, sí. Me estaba complicando mucho porque yo siempre quería simplificarlo y llevarlo al formato de Thevenin y por eso por ahí me confundo. Por eso no lo había llegado a ver ahora, como me lo mostró recién. Sí, el Thevenin eso soluciona cuando tenemos R1 y R2 o cuando no tenemos ninguno de los dos. Si tenemos uno de los dos, no es muy útil el Thevenin. En general va a convenir así hacer este tipo de deducciones y por suma de corriente y suma de tensiones va a poder sacar el otro. Claro, claro, claro. Perfecto, profe. Ahora sí me quedó mucho más claro lo que tengo que hacer. Bueno, buenísimo. Bueno, tengo un par de consultas más, así que... ¿Está bien? Creo que no hay nadie eh, más esperando, así que. bueno, bueno. Otra de las cosas que me generó muchísima duda y me dejó totalmente inhabilitado para resolver los ejercicios fue cuando que vi una forma que hay para resolver un circuito así como el 3.4, pero con un PNP, en el cual en vez de tomar las tensiones positivas, toma las tensiones negativas y directamente da vuelta el, el transistor. Como que da vuelta todo el circuito. Sí, Pero, pero cuando lo da vuelta, empieza a haber tensiones negativas y de ahí me remil perdí. este mismo circuito Con podría haber un, sido así, claro, un PNP, y esto tendría que haber sido menos 15 voltios. Y eso también tiene solución y se puede resolver. Y en realidad son casi las mismas ecuaciones. Pero están todas negativas respecto a masa. Entonces, pues, sí o sí, para que el PNP funcione, el colector tiene que estar más negativo que el emisor. Esto, te lo pueden dibujar así, o exactamente el mismo circuito, es poniendo el emisor arriba, el sí, colector abajo, y entonces ponemos el colector a masa y el emisor a más 15 voltios. Estos dos circuitos son exactamente el mismo circuito. Lo único que cambió es que tomé yo como cero y cómo lo dibujé. Pues en un caso elegí que lo que está en el colector sea la referencia
y el emisor una tensión positiva, que es lo que tenemos acá a la izquierda. En otro caso, la referencia fue la tensión que está conectada al emisor y el colector entonces tiene una fuente negativa. Estos son exactamente el mismo circuito, porque la referencia uno la toma donde quiere. Bien. Sí, vi las dos formas de resolverlo, pero cuando quise resolverlo como la primera forma, o sea, con los voltajes negativos, y empecé a analizarlo y me embrollé con el tema de las corrientes. ¿Por qué? Porque si el PNP tiene el diodo entre emisor y base, ahí está. Claro, la corriente de base es entrante. La de base es saliente. La de emisor es entrante, la de colector es saliente. Ahí está. Claro. Acá lo mismo, fíjate que sería así y así. Lo mismo de los dos lados. Entrante en emisor, saliente en colector, saliente por base. Entrante en emisor, saliente en colector, saliente en base. Claro. Sí, eso como que es... Lo tenés que saber medio de memoria, pero lo tenés que saber. Vos Sí. dibujás un transistor y vos ya tenés que poder decirme cómo van a ser las corrientes de todos los bornes. En un NPN, el que más estamos acostumbrados, entrante, saliente. En el PNP, justo al revés. Claro. Otra cosa que me generó duda con el PNP, además de las tensiones, era cuando resolvía por Thevenin un ejercicio similar al 3.4. ¿Sí? Me quedó repicando. ¿Dónde se formaría la fuente de Thevenin o el voltaje de Thevenin? ¿Estaría en la malla del emisor o en la de malla del colector? Así como... Porque ahí me puse a pensar en que podría estar en cualquiera de los dos lados, pero no sé si tiene mucho sentido lo que pensé. Lo puedes hacer de cualquiera de los dos, o sea, matemáticamente o circuitalmente, se puede de los dos. Te conviene hacerlo siempre con la malla del emisor, pero no es que sea sí o sí. En este caso, poner sería la tensión de Thevenin, te va a quedar positiva abajo, resistencia de Thevenin, ahí. Eso sería una opción. Pero Claro, podrías para que también, siga el sentido de la corriente. sí, y porque tenés negativo arriba, entonces cuando haces el divisor resistivo te queda, en realidad, lo correcto vos tenés acá masa y tendrías que plantear así. El Thevenin es de masa positivo y la resistencia así. Cuando calcules ese valor de Thevenin, te va a dar un número negativo, te va a decir menos 2 voltios. Claro, está al revés la fuente. Está al revés, que es lo que hace falta para que haga circular la corriente así. Pero bueno, vos cuando planteás te conviene plantearlo el menos hacia la masa, el más, y después cuando resolvés te da negativo y te das cuenta que lo tenés que dar vuelta. Pues eso requiere un poco de práctica, no pifiarla acá con los sentidos y los signos. Sí, no es intuitivo, no, para nada. No, hay que hacer muchos ejercicios. Claro, Podría haberlo hecho vos, porque en este otro formato, como la masa la tenemos en el colector, entonces acá podrías haber hecho un Thevenin que sea así. Y ahí sí te queda positivo para arriba, resistencia de Thevenin a la base, que sería acá haber hecho un Thevenin así. sí, justo eso fue lo que vi. Bueno, se Sí. puede, pero vos cuando resuelvas la malla de entrada, fíjate que tenés que hacer esto así y pasar por la otra fuente. Entonces requerís saber este valor, requerís saber este valor. Te Claro, tengo más implica, incógnitas, sí. no hay, son medio cantidad de incógnitas y lo vas a poder resolver igual, pero tenés que ser más prolijo porque tenés más parámetros. En cambio, si vos lo haces en la malla del emisor, te independizás de las tensiones externas y la única que te interesa es la tensión de Thevenin. Entonces, Claro. por eso es sugerible o aconsejable ahí usar la malla emisor base para poner la fuente de Thevenin. Pero de las dos maneras se resuelve y de las dos maneras da lo mismo. El resultado va a ser igual. Es un poco ahí la complejidad o la practicidad, pero a mí en este caso, si
si se lo hubiesen dibujado así, y no siempre es tan fácil dibujar. Vamos hasta ahí. Acá yo lo resolvería así, haciendo un Thevenin ahí. Entre este borne y este borne. Pero es que no está referido a masa, tampoco es tan intuitivo. Tiene la ventaja de eso, de que te hace la malla emisor base, entonces vos después resolvés con esa sola malla. Ya no te importan estos 15. Claro, pero como no está masa es más difícil de verlo. Claro, si uno tiene que aplicar así Thevenin medio de memoria, conviene hacerlo de acá. Aplicar la B de Thevenin, la R de Thevenin a la base. Y cuando tenés que resolver la malla, ahí sí tenés que hacer de los más 15, esta caída, esta caída, esta caída, esta caída más. La planteas, despejás y te va a dar. Pero bueno, tiene ahí un término más que puede ponerse ahí molesto si no tenemos bien en cuenta los signos. Esto hay que acordarse que caería así. Las dos cosas se pueden. Acá la tensión de Thevenin en este caso es, y a esta en general la que llamamos R2, esta llamamos R1. Si planteo esta tensión de Thevenin, esa B de Thevenin, no es la fórmula que estamos acostumbrados, sino que es al revés, R1 dividido R1 más R2 por BCC, por BS. Entonces no es R2 porque lo estás tomando en Al R1 revés. el divisor resistente. Claro. Por eso, todos esos detallitos, todos te pueden generar un errorcito, y con un errorcito alcanza para tener el número Me final. arruina el ejercicio. Claro, entonces, por eso hay un montón de variantes. Si está muy canchero, puedes usar cualquiera y cualquiera te va a dar bien. Si no está muy canchero, elegí la que más seguro te sienta y usa siempre la misma. Ese sería el consejo, digamos. Claro. Bien, profe. Bueno, muchas gracias. Ahora Pero sí. requiere práctica, o sea, Sí, sí, sí. si lo hiciste 5 veces de cada manera, bueno, ya está. Pasa Después, que en las 5 veces que la hice con cada manera me daba cosas distintas. sí, Porque estaba haciendo mal estaba planteando mal los circuitos, por eso me daban cosas distintas. Así que ahora me voy a rehacer todo lo que hice. dale. Sí, cualquier método que vos elijas tiene que dar el mismo resultado final. O sea, Claro. fíjate, Sí, todo esto sí. que estamos haciendo son todos. El criterio de estabilidad es que te permite despreciar términos. Pero todo esto que te dije yo no despreciamos nunca ningún término. Así que todos son exactos, matemáticos, y todos te tienen que dar, con todos los decimales que quieras, el valor exacto, sí. Así que, si te dan distinto es porque tenemos un error, no es porque, no, con esto hay una simplificación y con este no. No. Todos son analíticos, así que debería hallar siempre la solución perfecta con cualquier de las opciones que elijas. Pero sí, no es nada difícil errarle en estas cosas. O sea, es un más menos que justo te distrajiste, en vez de restar 0,7, sumaste 0,7 y ya está, te digo cualquier cosa. Así que Totalmente. hay que dibujarlo grandote, escribir. Yo eso, cuando agarran bastante cancha ya no es necesario, pero cuando están empezando, yo dibujo todas las corrientes, le pongo todo el más menos a todas las resistencias, dibujo todas las corrientes como van para saber que el más menos está bien puesto, acá el más menos, planteo el Thevenin así todos los términos, después espejo. Cuando ya están más cancheros, pueden saltearse pasos, pero en esta primera etapa, tómense los 5 minutos extra que requiere, pero plantéenlo bien prolijito, bien así a modo a prueba de fallo, porque va a terminar siendo la mejor estrategia. Bien, profe. Otra duda recién que la veo cuando me explicó cómo calcular el divisor resistivo pero sin el criterio de estabilidad. Usted empezó en lo que sería la masa, eso era 0. Y de ahí empezó a contar BRE, o sea, el voltaje en la resistencia de emisor, más 0,7, más el voltaje de la resistencia Thevenin. Y bueno, y eso sería menos el voltaje de Thevenin, eso me tendría que dar 0, ¿no? Así es. Yo directamente, por eso planteo, la B de Thevenin tiene que ser igual o sea, por este camino tiene que ser igual que por este camino.
Pero lo que voy a decir es lo mismo. Vos me decís, es la B en emisor más 0,7 más la B en la resistencia de Thevenin menos la tensión de Thevenin tiene que ser Claro, igual a 0. pa, Yo lo que hago es directamente paso este sumando. Entonces digo, la B de Thevenin tiene que ser la suma de las otras tres. La B de emisor más la tensión umbral más la tensión en la resistencia de Thevenin. Esto es lo que ah, recién era 3 claro, voltios, claro. 7, 0,3. Entonces todo esto tiene que ser 4 voltios, que era la tensión de Thevenin. Pero lo mismo que me dijiste vos acá abajo. Claro, claro, nada más que yo lo dije al revés. Bien, bien, profe. Bueno, muchísimas gracias, me voy a seguir resolviendo ejercicios. Dale, bueno, de nada, suerte. Y cualquier cosa, si preguntás por el foro, voy a intentar responder en el día si les sirve para el miércoles. Bueno, profe, gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos.
Bueno, si no hay más consultas, cerramos la sesión. Sería entonces, nos vemos el miércoles para el examen. Bien, bien. Buenas noches.